gran invitado, asesor financiero Daniel. Bienvenido, ¿cómo estás? Andrea, muchísimas gracias. Alex, Camila, por la invitación. Un gran saludo a los televidentes que están allá y que nos ven el día de hoy. Antes de que empecemos, porque tenemos un programa muy estructurado, ¿cierto? Claro que Antes sí. de que comencemos, Daniel, ¿cómo ves ese proyecto de ley? ¿Era viable? ¿Se hunde? ¿Es viable? ¿Tú, ante los ojos de un asesor financiero, qué pasa con ese proyecto de ley? Muchas veces cuando son temas de leyes uno no sabe porque hay muchos intereses de por medio. Se puede caer, puede surgir, puede que creen una ley parecida, pero en realidad es poco probable que eso pueda quedar como tal. ¿Y es bueno? Podría ser, sí. Muchas personas saldrían de data crédito ahora. Y eso lo vamos a ver ahorita. No tiene que ver tanto con que nos saquen de data crédito. Tiene que ver más que todo con nuestros hábitos financieros. Yo te puedo asegurar que hay mucha gente que la sacan de data crédito y en 2, 3 días vuelven y están reportados. Increíble. 2, 3 meses. Increíble. Porque tiene que ver con hábitos. como Bueno, tal. Daniel, antes de empezar con las preguntas, yo quiero leerle unos daticos que encontré por ahí investigando Ok. para que usted me diga si es verdad o no. Porque Claro que una sí. importante cooperativa financiera de Colombia hizo un estudio donde como resultado vio que los estratos que más se endeudan son el 5 y el 6. Aparte de todo, en este estudio salió que de las personas que actualmente están endeudadas, el 54% son mujeres y el 46% son hombres. ¿Realmente nos endeudamos más las mujeres y sobre todo las de estratos 5 y 6? Eso es muy relativo. Decir que más las mujeres o que más los hombres depende. Yo conozco mujeres que se endeudan y tienen más mes que salario. Yo creo que hemos conocido personas así y más de una televidente se debe estar identificando, le llega la quincena y ya lo deben todo. Y conozco también mujeres que administran muy bien su dinero y sus finanzas. De la misma manera, conozco hombres que incurren en muchas deudas y conozco hombres que manejan muy bien su dinero. Pero sí he escuchado, había leído datos de otras fuentes en algún momento de que las mujeres sí son en cierto momento más tendientes a la deuda. Son más compulsivas. Claro que sí. Muchas veces los establecimientos de comercio nos bombardean todos los días con publicidad. 2x1, pague 2, lleve 3, plan separe, esto, lo otro. Y muchas veces vamos por un centro comercial, por poner una situación cualquiera, no tenemos la más mínima intención de comprar, pero una de estas publicidades capta nuestra atención y caemos. Yo creo que a más de uno nos ha pasado que no teníamos el más mínimo plan de comprar algo, Claro. vamos al centro comercial o a cualquier lugar, salimos con 2 o 3 bolsas. Más las mujeres, más los hombres, depende mucho, depende también de regiones, depende de muchas circunstancias, pero sí, en algún momento escuché una estadística parecida. Pero es que comprar un bolsito que le combine a uno con la correa, con los zapatos, algo así, eso es delicioso. Daniel, vea, Ok. antes de que Alexito le haga la primera pregunta oficial que tenemos aquí en libreto, que ya todos lo tenemos muy bien estructurado, yo quisiera empezar por algo muy elemental. Ok. En mi casa, y para hacerlo muy personal, para que tengamos datos muy reales, en mi casa es muy satanizado el concepto del crédito. Okay. En mi casa es siempre y cuando se pueda de contado. Si no, ahorre y esperen. Siempre se procura eso, es muy satanizado. Ok. Sin embargo, cuando uno se remite a la academia, nosotras, pues Camilita, Alex y yo que somos comunicadores, nuestro contacto financiero es mínimo, pero igual, yo creo que Alexito también vio economía financiera o algo financiero. No, Todos mija, no, vemos- lo mío era economía solamente. No, No, en la época suya era Camilita, financiera. Camilita le tocó Estadística, nada más. estadística. Unos toquecitos. Y ahí lo Ok. que venían a decirnos era, el mundo funciona con créditos bien manejados. Ok. Pregunta, ¿debemos satanizar los créditos o podemos, y antes es una buena opción, vivir con créditos? Claro que sí. A mí me preguntan eso mismo muchas veces. Daniel, ¿las deudas son buenas o son malas? Y cuando estamos, por ejemplo, en una conferencia, en un seminario, yo les pregunto, piensen por un momento, y es lo que le quiero decir hoy al televidente hoy, piensa por un momento, ¿las deudas son buenas o malas? Y la respuesta es, depende. Depende del uso que le vayas a dar a la deuda, depende cómo la uses, depende de tu capacidad de endeudamiento. Entonces mucha gente, como tú dices, la sataniza. No, yo todo lo compro de contado, a mí me gusta todo de contado, yo si no es de contado no compro. Y otra gente es al extremo, todo es absolutamente con deudas. Incluso si tienen el efectivo, prefieren pagarlo con deudas. Entonces depende, ¿cuál va a ser el uso de la deuda? ¿Va a ser algo que vas a invertir y que te va a traer dinero a tu bolsillo? ¿Vas a hacer algo que algo que vas a consumir?
¿Va a ser algo que va a retornar o va a ser algo que se va? Depende del uso como tal. Por ejemplo, a ver si estoy comprendiendo, para que hagamos el ejercicio práctico. Si yo me endeudo para un paseo, para un viaje, es muy diferente a si yo me endeudo, por ejemplo, para un apartamento. Sí y no. Yo te lo pondría más bien con el crédito para un vehículo. Tú compras un vehículo a crédito. Ese vehículo comienza a trabajar y te comienza a producir. En ese caso es una deuda buena o una deuda de inversión. Mismo ejemplo, pero con otro uso. Te compras un vehículo a crédito, pero lo utilizas tú y no te produce retorno a cambio. En ese caso se conoce como una deuda de consumo. Daniel, ¿es bueno o malo? Depende. Hay que mirar mucho el presupuesto de cada persona, porque ¿qué pasa? Todas las situaciones financieras, todos los salarios, toda la vida financiera de cada persona es totalmente diferente y es un mundo aparte. Hay personas que se ganan 20 millones de pesos, yo los he conocido personalmente. Yo pensé que me iba a decir, yo me los gano mensualmente. Amén, con la ayuda de Dios algún día. Pero he conocido personas que ganan 20 millones de pesos y no tienen para una gaseosa o un tinto, porque se ganan 20 y se gastan 25. Conozco personas que se ganan 1 millón de pesos y les rinde la plata. Daniel, a los primeros se les llama senadores y no les alcanza para tanquear, pero eso es otro cuento que nos cogió la noche. Alexito, primera pregunta para Daniel. Vamos a hacer este juego con respuestas inclusive muy rápidas y muy concisas. Claro que sí. Bueno, ¿cuáles son los errores que más cometemos nosotros los paisas a la hora de endeudarnos? Ok. Hay muchos errores, pero voy a hablar, como me lo has pedido, respuestas claras y concisas. Número 1, no ahorrar. Ese es uno de los errores. Cuando nosotros tenemos un ahorro y tenemos un imprevisto, podemos sacar del ahorro y de esa manera somos menos propensos a deudas. El ahorro nos sirve para 3 cosas. Número 1, imprevistos. Número 2, para aprovechar oportunidades. Y número 3, para poder estar cubierto contra ciertas situaciones. Entonces, el ahorro es importante. Error número 2. Venga, pero claro que sí. Se sugiere mucho ahorrar el 10% del salario. Depende. Eso, me Ahí gusta. viene, y hoy va a ser tal vez una palabra que vamos a decir mucho, depende. Porque muchas personas llegan y dicen, tú debes ahorrar mínimo el 10% o tú debes ahorrar mínimo el 5%. Depende. Yo me he sentado con personas a revisarles la situación financiera y se ganan, pongamos un ejemplo cualquiera, 1 millón de pesos. Y me dicen, Daniel, pero es que yo me gano 1 millón y me gasto 1.200.000. ¿De dónde voy a ahorrar? Entonces imagínate decirle a esa persona, ahorra el 10. Pues ¿de dónde? Para eso hay un método que se los voy a contar hoy. Se llama el método progresivo. ¿Qué es el método progresivo? Yo siempre le digo a esas personas, ¿tienes 1.000 pesos? Y ellos me dicen, sí, ok, vas a empezar ahorrando 1.000 pesos y el próximo mes vas a duplicar la cantidad y vas a ahorrar 2.000. Y me dicen, Daniel, pero ¿qué sentido tiene ahorrar tan poco? Y yo, muchísimo, porque no es la cantidad, es el hábito que estás adquiriendo para tu vida. Y ahorita vamos a ver, los hábitos cambian vidas. Entonces, no es tanto la cantidad, empieza con 1.000, le digo yo a las personas y tal vez al que nos ve, porque estoy seguro, Andrea, Alex y Camila, que muchos nos ven y están diciendo, a mí no me queda absolutamente nada. Empieza con el método progresivo, 1.000, 2.000 pesos, ¿cuánto puedes ahorrar al mes? El próximo mes duplica esa cantidad, el próximo mes vuelve a duplicar y te vas a dar cuenta que dentro de poco vas a tener el ahorro que quieres tener. Maravilloso. Venga, pero me estaba diciendo el otro error. Mucha gente echa las moneditas de 500 y de 1.000 y eso salva en muchísimas ocasiones. Claro, en mi casa eso es sagrado. Moneda de 500 que llega, moneda de 1.000 que llega y cuando uno va a ver hay una cantidad considerable que nos permite hacer cosas. Claro que sí. Cuando uno va a ver ya no le devuelven ni con monedas de 500 ni de 1.000 porque están guardadas. Tal cual, tal cual. Error número 2. Error número 2, creencias. Como tú lo decías desde ahorita, nuestra mente funciona con el siguiente proceso. Creencias llevan a pensamientos, pensamientos llevan a decisiones, decisiones llevan a acciones, acciones a hábitos y los hábitos definen nuestros resultados. Entonces, las creencias que tengamos definen nuestros resultados. Una creencia. Yo he escuchado en hogares, hablando aquí entre paisas, que dicen, endéudese para que consiga. Yo creo que más de uno se está identificando el día de hoy.
Yo he escuchado eso en muchos hogares. Endéudese para que consiga. Entonces, si una persona desde pequeño le dicen endéudese para que consiga, endéudese para que consiga, ¿qué va a pensar? Que se debe endeudar. Claro. ¿Cuál va a ser su decisión? Endeudarse. Su acción, tomar un crédito. Hábito, mantener endeudado. Resultado, mantengo endeudado. Entonces, es de revisar cuáles son las creencias que rigen nuestra mente. Hay otros errores, ¿cierto? Claro que sí. Hay otros errores que Daniel ya se los va a decir, pero primero nos vamos a ir con una recomendación, o mejor, con una invitación que les tenemos y ustedes se tienen que quedar conectados para que conozcan esos errores y otras recomendaciones que nos va a tener Daniel acá en el programa. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo no endeudarse? ¿Qué debemos evitar? Y recomendaciones urgentes con nuestro experto Daniel, asesor financiero que nos lo está contando. Y hablando de reinas, esas pobres mujeres sí que se endeudan. La de nosotros no, gracias a Dios, porque corremos con todos los gastos. Pero hay niñas que, qué pesar, se meten en unas vacas locas. Sí, claro. Impresionantes. No es fácil, no es gratuito. Daniel, nos debemos unos errores, íbamos Sí. en 2, vamos para el tercero y ya nos vamos con otras preguntitas. Rápidamente, Correcto. tercer error. Otro error, dejarse llevar por todas las promociones, como decíamos ahorita, y por toda la publicidad. Medellín, por ejemplo, es una ciudad muy empresarial. Hay muchas marcas y todas estas marcas tienen un objetivo, vender. En ese orden de ideas, las promociones, la forma como ellos hacen el mercadeo está totalmente diseñado para que tú vayas y compres. Entonces, tener control en esa parte. Ese podría ser otro de los errores. Sí, señor. ¿Ahí terminan los errores más comunes? Sí, esos podrían ser los más comunes, los que nos hacen incurrir en muchas deudas. Yo le tengo una pregunta que para mí es una pregunta y angustia existencial. Percibí nada más y nada menos en estos días en pleno centro de Medellín, en Junín, un señor entregando un papelito donde decía se presta dinero en menos de una hora, se presta dinero en menos de una hora. ¿Qué pasa con los famosos pagadiarios? ¿Tienen algo de ventaja? ¿Son, mejor dicho, una muerte latente precisamente con este sistema de créditos y de préstamos? ¿Cómo es la situación? Ok, pagadiarios o también conocidos como los gota a gota. ¿Qué es esto? Básicamente son organizaciones que se encargan de prestar dinero a una tasa, yo no diría un poco elevada, bastante elevada. ¿Por qué va la gente o por qué la gente acude a un pagadiario? Muchas veces porque están reportados en Datacrédito o en cualquier otra central. Número 2, porque nadie más les quiere prestar. Pero venga, Daniel, es que si uno ya está buscando préstamos para pagar deudas, ya está en bancarrota, ya está en quiebra oficial. Eso no es lo que se dice. Probablemente no, muchas veces es por imprevistos. Ejemplo, tienes carro, tienes moto, vas conduciendo, se te dañó. El arreglo te cuesta 2 millones de pesos. Bien costoso, no tienes dinero, no te prestan porque estás endeudado, no te prestan porque ya está reportado. Mucha gente acude ¿a qué? A un pagadiario. Ya. ¿Por qué más se va la gente a un pagadiario? Por falta de educación financiera. Porque muchas veces no conocemos que hay muchas entidades que pueden prestar a bajas tasas. No solo bancos, cooperativas. De hecho, y discúlpame, de hecho, en estos días veía en la página de la Alcaldía de Medellín, sacaron un programa que se llama Bancuadra. Sí, pero no se me adelanta. Ok, ahí Porque vamos. a eso vamos. Resulta que entrevistamos a la directora del Banco de los Pobres y Ok. precisamente nos dio unas cifras interesantes del tema de pagadiarios. Ella nos contó cuántas personas se endeudan con pagadiarios y cuántas en bancos. Vamos a ver lo que nos dijo ella y ya analizamos. Perfecto, claro que sí. En Bancuadra necesitan primero que todo conformar una red de 5 personas. ¿Por qué? Porque Bancuadra funciona a través de la economía solidaria. Entonces la economía solidaria consiste en que nosotros como red somos codeudores entre nosotros mismos. Entonces si tú dejaras de pagar, yo respondo por tu deuda. Así funciona. Entonces el primer requisito es conformar una red de 5 personas, ser mayor de edad y vivir en Medellín. Esos son los requisitos para participar en Bancuadra. Los montos, como te dije ahorita, es mínimo desde 50.000 pesos por persona y a medida que se van renovando las redes, se les va aumentando el monto gradualmente de acuerdo a la capacidad de pago que vayan teniendo. Bueno, ahí estábamos viendo requisitos, Camila. Esos son requisitos para quien quiera acceder. Sí, ese es el procedimiento para quien quiere un crédito de Bancuadra. Pero ahora sí vamos con las cifras que tienen que ver con el tema de los pagadiarios y los bancos.
La tasa de personas que acceden a los bancos es del 56% y la de paga diarios está alrededor del 59%. Es por esta razón que nosotros decidimos crear Bancuadra para tratar de empezar a combatir eso, que sean muchas más personas las que accedan al sistema financiero y tengan una opción legal que les permita como tener unos préstamos a una tasa muy favorable para ellos, donde se evitan también el riesgo de poner su vida en manos de estas personas. Gracias. Bueno, Daniel, entonces ahora sí vamos a hablar de otro tema que creo que nos interesa a todos, las tarjetas de crédito. ¿Cómo se utilizan bien las tarjetas de crédito? Qué buena pregunta y agradezco que la hayas hecho. Tarjetas de crédito. Son esos plásticos que todos conocemos. Yo, por ejemplo, cuando era niño veía que mi papá pagaba y le decía simplemente, no, vaya al cajero que eso da mucha plata, cuando no, me decía que no tenía para algo. Tarjetas de crédito. Dicen muchos expertos que son las mayores generadoras de deuda. Y normalmente una tarjeta de crédito tiene la tasa más alta del mercado, puede estar al 2.5, 2.6, 2 algo, dependiendo la entidad financiera. Recomendaciones para quien vaya a adquirir una tarjeta de crédito. Número 1 y la más importante, apréndela a usar antes de adquirirla. Porque casi todos hacemos al contrario. Primero la adquirimos, empezamos a comprar felices porque parece mágico que pasemos una tarjeta y después nos cobren al tiempo, y cuando nos llega una cuota con intereses decimos, wow, ¿de dónde voy a pagar esto? Y ocurre que pagamos y ese monto como que nunca bajara. Yo sé que más de uno se está identificando con nosotros. En ese orden de ideas, primera recomendación, aprende a utilizarla antes de adquirirla. Segunda recomendación, conoce la fecha de pago y conoce la fecha de corte. ¿Por qué? Porque si conoces esas dos fechas vas a poder obtener muchos beneficios. La fecha de pago es la fecha límite que te da el banco o la entidad financiera para que hagas el pago de la cuota mensual. La fecha de corte es la fecha límite que marca el fin de un periodo en el cual te van a facturar. Es importante, y la pregunta para el televidente hoy, ¿conoces, si tienes tarjeta de crédito, la fecha de pago y fecha de corte? Número 3, asesórate muy bien en las entidades financieras antes de sacar una tarjeta de crédito. Hay unas que ofrecen más beneficios que otras. Y no solo entidades financieras, y aquí viene algo importante, las franquicias. Hay muchas franquicias de tarjetas de crédito, pero hay unas que son muy regulares, yo no recomiendo mucho, hay otras que son muy buenas. Hay unas que sirven mucho en Colombia, pero en el exterior, imagínate que estés en el exterior con alguien comiendo, vas a pagar. No, aquí no recibimos esa franquicia de tarjeta de crédito. Entonces, no solo asesórate de cuáles son las entidades financieras que otorgan estas tarjetas de crédito, asesórate también de cuáles son las mejores franquicias, porque sin duda hay unas mejores que otras. Otra recomendación, procura pagar más del mínimo. Daniel, se puede estar preguntando alguno, ¿qué es el mínimo? Es el monto mínimo, valga la redundancia, que debes pagar cada mes como cuota de tu tarjeta de crédito. Yo creo que a muchos nos ha pasado, y a mí personalmente me ocurrió cuando estaba comenzando con tarjetas de crédito, que tenía una deuda y pagaba el mínimo, y eso nunca bajaba. Yo creo que más de uno se identifica. Por esa razón, procura pagar más del mínimo. Esas pueden ser unas recomendaciones iniciales para adquirir una tarjeta de crédito. Bueno, hay unos secretos o unos mitos, unos mitos que se como comentarios. Sí, que lo dicen decimos mucho, se día a hacen día. populares, Okay. los vamos repitiendo, por ahí dice una mentira repetida, se vuelve verdad o creencias, como lo decías. Okay. ¿Cuál es el primero, María Camila? bueno, yo quiero saber si realmente un banco, como dicen por ahí, es una entidad SA, o sea, sin alma. Ok, ese es muy común, lo he escuchado. Los bancos son una entidad SA, o sea, sin alma, Daniel, pero es que mira, esta persona no pudo pagar su casa y se la tienen que quitar. Debemos partir de algo. Un banco es una entidad con ánimo de lucro. Por lo tanto, su interés principal es ¿cuál? El lucro. En el momento en que tú no puedas pagarle a un banco, en el momento en que ellos van a tener que tomar acciones que fueron previamente pactadas en un acuerdo o contrato. Entonces,
¿Son sin alma? No, simplemente son entidades que tienen ánimo de lucro y que proceden bajo una serie de parámetros y un contrato. Ahora, a uno sí uno tiene corazón y uno dice a veces, bueno, esta persona le van a quitar la casa porque tal vez se endeudó y no planeó bien sus finanzas, no presupuestó, no proyectó, pero hay otros que simplemente están pagando su casita, se quedan tristemente sin empleo y les quitan. Eso a mí me da tristeza. Pregunta. Pero fue al acuerdo al que se comprometieron. Yo aquí las cosas las digo sin anestesia. O los bancos son ladrones. Porque te voy a poner un ejemplo. Realizas un crédito de libre inversión. Lo haces por determinado monto. Te ponen una cuota mensual. Vos sos pagando esa cuota, te va pasando 6 meses, 1 año, y vos ves que la deuda nunca rebaja. ¿Para dónde se va entonces esa plata si supuestamente es una cuota fija? Ok. Y así con todos los productos que tenga el banco. ¿Qué pasa? Por ejemplo, con los créditos en la mayoría de entidades financieras, la cuota que pagas, por lo general, al principio, la parte más grande se va a abono de intereses, no, a intereses, y una parte pequeña a abono de capital. Y de esa manera va gradualmente. Entonces a mí me dicen mucho, Daniel, los bancos son ladrones. Pues en teoría, un banco no te está robando nada. Porque ¿qué es ser ladrón? Es adueñarme de algo que no me pertenece. En teoría, el banco no te está robando nada. Tienen tasas bastante altas para ciertas cosas y cobran por muchas cosas. Tal vez eso sí es verdad. Ahora, cada quien es libre de elegir en qué crédito se mete o no. Entonces, son ladrones en el sentido estricto de la palabra, pues no se están enajenando de algo tuyo sin decirte, no te están robando. Pero ¿qué sí están haciendo? Te están cobrando por muchísimas cosas. Eso es cierto. Bueno, y yo creo que la última, el banco nunca pierde. Esa sí es totalmente correcta. Te lo dice alguien que trabajó en un banco un tiempo. Un banco siempre está buscando su lucro. Por eso cuando escuches una publicidad que dice, no, te ahorras los intereses o el primer año no pagas interés, revisa muy bien, porque yo te puedo decir algo. Un banco es una entidad con ánimo de lucro. Daniel, me están... muy bien, y la letra menuda. La letra menuda, porque te estás comprometiendo cuando plasmas tu firma y muchas veces tu huella a muchas cosas. Venga, usted vio lo que nos están haciendo. La gente en la casa no lo ve, pero los de cámara ya nos están haciendo así. ¿Qué quiere decir? Que nos tenemos que ir. Nos tenemos que despedir, pero yo los quiero dejar a todos con una deuda. Y es que tenemos una cita mañana. De nuevo, aquí en ¿Cuál es el cuento? En el canal Cosmovisión. Ya llega absolutamente todo el banquete informativo de Cuenta de Nos Cogió la Noche. ¿Y sabe qué? El que tiene una deuda es Genaro. Genaro no se quedó con las ganas de contarnos lo que le está pasando. Nos despedimos con Genaro y nos vemos mañana. Gracias por acompañarnos a todos. Chao. Chao, chao.